Así que el pasado viernes iba conduciendo de regreso a casa desde la iglesia y vi dos autos muy cerca uno del otro con la misma calcomanía. La calcomanía era una serpiente enrollada alrededor de un bastón. Recuerdo que cuando era niño había una farmacia que tenía este mismo símbolo, una serpiente enrollada alrededor de un bastón. Es un símbolo asociado con la medicina, es un símbolo de sanación. Y apuesto a que esos dos conductores en esos dos autos probablemente tienen alguna conexión con el campo médico. Ahora, ¿sabes a qué se refiere ese símbolo? ¿Sabes a qué hacen referencia los hospitales, ambulancias y farmacias con ese símbolo, una serpiente enrollada en un bastón? Voy a responder esa pregunta en un minuto, pero por ahora quiero que recuerdes el capítulo 3 de Juan, que es de donde acabamos de leer. Esta es una conversación que Jesús estaba teniendo con un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo vino a Jesús con preguntas que ni siquiera sabía que tenía, pero Jesús sabía que las tenía porque el capítulo 2, versículo 25, dice que Jesús lo sabe todo sobre todos porque Jesús es Dios. Nicodemo era fariseo, un maestro celoso de la palabra de Dios y formaba parte del Sanedrín, que era la corte suprema judía. Y además de todo eso, él es parte de una familia muy adinerada. Así que Nicodemo lo tiene todo: dinero, respeto, buenas obras, influencia, herencia. En el judaísmo del primer siglo no se puede estar mucho más alto en la escala social que Nicodemo. Quiero decir, si alguien va a tener el cielo asegurado, ese sería él. Pero Jesús mira a este hombre sumamente bueno y le dice en el versículo 7, Nicodemo, incluso tú debes nacer de nuevo. Y con esas 5 palabras Jesús destruye por completo todo su paradigma religioso. ¿Quieres decir que mi etnicidad no me garantiza el cielo? No. ¿Quieres decir que mi posición en la sociedad, eso tampoco sirve? No. ¿Quieres decir que mis buenas obras como un maestro de la Biblia celoso y comprometido, eso no me va a llevar al cielo? No. Versículo 3. A menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Todo eso era en lo que la gente confiaba en aquel entonces para entrar al cielo. Pero es interesante porque sigue siendo en lo que la gente confía hoy en día. Soy una buena persona, vengo de buena familia, soy parte de la élite, hago cosas buenas, quiero ver cosas buenas suceder en el mundo. Seguramente un corazón como el mío merece estar en el cielo. Seguramente iré allí cuando muera. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas cree que el cielo se trata de los logros humanos. Pregúntale a la gente, ¿vas a ir al cielo cuando mueras? Y escucha su respuesta. Soy una buena persona, lo intento, voy a la iglesia, doy a la caridad, lucho por lo que es correcto, no soy tan malo como otras personas. Lo que esto hace es revelar una falla fundamental en nuestra manera de pensar sobre la muerte y la vida después de la muerte. Pensamos que el cielo se trata de confiar en nosotros mismos, en nuestros logros, en nuestra propia bondad esencial. Y si por alguna razón no creemos en ninguna de esas tonterías y morimos y nos damos cuenta, estaba equivocado, y nos presentamos ante Dios, lo que haremos por defecto en ese momento ante Dios será mostrar nuestro currículum de buenas obras. Sí, Dios, o sea, olvida que no creí en ti para nada, pero mira todas estas cosas buenas que hice, yo debería estar aquí. Sin embargo, el cielo no se trata de quién eres o qué eres, lo que has hecho o lo que piensas que debería hacerse en este mundo. El cielo no tiene nada que ver con los logros humanos. El cielo se trata del logro divino. El cielo se trata de que Dios haga algo en ti y haga algo por ti. Tus logros, tu currículum de buenas obras, tus buenas intenciones no significan absolutamente nada para el cielo. Escúchame, absolutamente nada, de ninguna manera. El cielo se trata de que algo sea hecho en ti. Tito 3:5 dice que Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Fin de la cita. Hay que tener misericordia de ti. La misericordia debe ser mostrada hacia ti. No puedes ganarte la misericordia. El cielo también se trata de que algo sea hecho por ti. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:10. Jesús, cito, murió por nosotros para que ya sea que estemos vivos o muertos, vivamos con Él. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto,
en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El cielo se trata del logro divino, de algo que Dios hace en ti y de algo que Dios hace por ti para salvarte. Ahora bien, al decir todo esto, sí tienes la responsabilidad de responder. El mensaje para el no cristiano, al igual que el mensaje de Jesús a Nicodemo, es: no puedes comprar tu entrada al cielo, no puedes ganarte el cielo, no puedes hacer absolutamente nada para entrar al cielo por tus propios medios, pero sí eres responsable, se te exige responder de la manera en que Dios dice que debes responder. Así que para un hombre, Nicodemo, que no entendía lo que Jesús decía acerca de cómo ir al cielo, y para las personas del siglo XXI que realmente tampoco lo comprenden, nuestro texto de hoy te ayudará a descubrir cuál es tu problema y cuál es la solución de Dios para tu problema. ¿Cuál es el problema que te impide entrar al cielo y cuál es la solución de Dios a ese problema que te mostrará cómo ir al cielo? Todo eso está en nuestro texto. Cada uno de nosotros tiene un problema, es el mismo problema, ese problema que nos impide entrar al cielo. Y Jesús ilustra tanto nuestro problema como la solución haciendo referencia al Antiguo Testamento. Así que mantén tu dedo o tu pequeña cinta aquí y ve a Números 21. Números 21. Si recibiste una Biblia de un ujier, Números 21 está en la página 143. Si no recibiste una Biblia de un ujier, no sé en qué página está en tu Biblia, pero te puedo decir esto: si llegas al libro de Génesis, solo avanza 3 libros hacia la derecha. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Ahora, este texto en Números 21 ha sido calificado de extraño. Se le ha llamado absurdo. Otras personas descartan este texto como superstición, mito y leyenda. Pero Jesús dijo acerca de este texto en Juan 3:14, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Eso significa que el evento que vamos a leer ahora, los personajes involucrados, el lugar, el incidente en sí, todo eso, Jesús lo considera real y factual. Él asume que lo que estoy a punto de leer es historia, no fantasía. Cuando el texto dice en el versículo 4, partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó en el camino. Ahora, este evento ocurre después del rescate de Egipto, después del Mar Rojo y todas las plagas y todo eso. Tienes a unas 2 millones de personas, más o menos, saliendo de Egipto camino a la tierra prometida, ¿verdad? Y ahí están. Van en camino. Pero este es un momento del que estamos leyendo ahora en Números, que el Antiguo Testamento menciona a menudo en partes posteriores de la Biblia. Y cuando se hace referencia a esta época en la historia de Israel, casi siempre se la menciona como el tiempo en que Israel se rebeló contra el Señor. Y este texto comienza con una rebelión. Fíjate, el pueblo de Dios se volvió impaciente y esa impaciencia no fue confesada, no hubo arrepentimiento. En cambio, el versículo 5 dice, el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay pan ni agua y estamos hartos de este alimento miserable. Ahora su impaciencia sale a la luz y lo hace de manera bastante marcada. Primero se manifiesta en calumniar a Dios y calumniar a Moisés, su profeta. En segundo lugar, se manifiesta en dudar de la palabra de Dios. Recuerda, Dios les dice, los voy a rescatar de Egipto y los voy a llevar al desierto para matarlos. Eso fue lo que él dijo, ¿verdad? No, él dijo, los voy a rescatar de Egipto, los voy a llevar a la tierra prometida, donde estarán seguros, protegidos y satisfechos. Yo los voy a cuidar, los voy a llevar de Egipto a la tierra prometida. Y ellos responden, no, ya no te creo, ya no confío en ti, nos sacaste aquí para morir. Así que están dudando de la palabra de Dios, están calumniando a Dios. Y en tercer lugar, su impaciencia se manifiesta en quejarse de cómo Dios está proveyendo para sus necesidades. Fíjate de nuevo en el versículo 5, este alimento miserable que despreciaban. ¿Cuál era este alimento? Maná del cielo. Este alimento era maná del cielo. Este era un alimento celestial que alimentaba a 2 millones de personas cada mañana en un lugar donde no hay agua ni comida. Este alimento venía del cielo como un regalo de la gracia de Dios para este pueblo rebelde y su respuesta es, odio esto. En otros pasajes dicen, estábamos mejor en Egipto, volvamos allá. Bueno, es fácil mirar eso, mirar sus corazones.
¿Sabes? Quiero decir, imagina cómo es su corazón para que odien el alimento del cielo. Pero me pregunto, ¿alguna vez hemos hablado nosotros en contra de Dios como lo hicieron ellos? ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios como una mala palabra o has ignorado algo que dice la Biblia? ¿Alguna vez has dudado de la palabra de Dios en algún asunto? ¿Alguna vez te has quejado de cómo Dios cuida de ti? Si somos honestos, su rebeldía nos resulta demasiado familiar, ¿verdad? Dios responde a esta rebelión con castigo. Versículo 6. Entonces el Señor envió serpientes ardientes entre el pueblo y mordieron al pueblo y murió mucha gente de Israel. ¿Te puedes imaginar el horror en el corazón de 2 millones de personas al ser invadidos por innumerables serpientes venenosas? ¿Te puedes imaginar el horror si hubiera una sola serpiente venenosa en este cuarto ahora mismo? Toma el pánico, la conmoción y los gritos que ocurrirían aquí y multiplícalo por 2 millones de personas y tendrás una idea de cómo fue ese momento. Pánico, conmoción, gritos, eso habría sido horrendo. La gente corriendo aterrorizada, serpientes entrando en tu casa mordiéndote a ti o a un miembro de tu familia. Luego las convulsiones, la miseria y el tormento mientras el veneno se siente como fuego extendiéndose por tu cuerpo. El miedo de que podría ser el siguiente si no tienes cuidado. Así que miras por todas partes, vives en una ansiedad constante. Y luego los amigos empiezan a morir. La familia muere. Padres y madres entierran a sus hijos. Hijos entierran a sus padres. Esposos despidiéndose de sus esposas. Esto es absolutamente horroroso. Ahora podrías estar pensando, qué Dios tan cruel. O sea, esto es tan severo. Serpientes venenosas por un poco de impaciencia, ingratitud y un poco de blasfemia. Vamos, por favor. ¿En serio? Bueno, escucha, este castigo no fue demasiado severo. Este castigo era lo correcto que Dios debía hacer. ¿Por qué? Porque es bueno y justo que Dios castigue el pecado. Mira, cuando el pecado queda sin castigo, cuando vemos en las noticias que los criminales se salen con la suya, cuando vemos que los criminales son liberados, nos enfadamos, ¿verdad? Eso no está bien, decimos. ¿Dónde está la justicia? Preguntamos. Eso es lo que decimos, a menos que el crimen sea contra Dios. Entonces pensamos que nunca debería ser castigado. No, Dios tiene que ser misericordioso. Si Él no es misericordioso, entonces no es bueno. No. Porque Dios es bueno, porque Dios es santo, Él debe castigar la rebelión. Tiene que hacerlo o no sería bueno. Y lo hace con serpientes ardientes. Ardientes, porque sus mordeduras probablemente causaban la sensación de fuego por todo el cuerpo antes de provocar una muerte segura. Y fíjate de nuevo en el final del versículo 6. No fueron unos pocos, sino que murieron muchas personas. La Biblia dice en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. En Romanos 6:23 la paga, el salario del pecado es muerte. ¿Alguna vez has considerado el hecho de que el aliento que tomaste después de tu último pecado fue un regalo de la misericordia de Dios para ti? ¿Por qué? Porque el alma que peca morirá y tú no moriste. El hecho de que tomemos otro aliento después de pecar es misericordia. Bueno, el castigo de fuego hizo que el pueblo reconociera su rebelión. Y aquí es donde vemos a lo que Jesús se refería en Juan 3:14, cuando dice en el versículo 7, y el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros las serpientes. Así que Moisés oró por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que sea mordido cuando la mire, vivirá. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y si una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. Este evento histórico es al que hace referencia el campo médico, con su imagen de la serpiente en el asta. El pueblo miraba a la serpiente y era sanado al instante.
Fíjense, la gente no toma el asunto en sus propias manos ni intenta solucionarlo por sí misma, sino ¿qué hicieron? En el versículo 7 reconocieron su rebelión, clamaron en dependencia a Dios por una solución. Ahora bien, ellos tenían su propia solución. Quita esas serpientes, Dios. Pero Dios en su soberanía proveyó su propia solución. Él siguió con su plan, que fue: Moisés, pon una serpiente en un asta, levántala bien alto para que todos la vean. Y esa solución realmente resolvió su problema. Todo lo que tenían que hacer era mirar a la serpiente. Todo lo que tenían que hacer era confiar en lo que Dios decía y la sanidad estaba garantizada. Ahora, vuelve a Juan 3. Al considerar este texto en Números 21 para ti mismo, tienes que empezar contigo mismo, tal como Números 21 empieza con los israelitas. Lo que significa, punto número 1, admite que eres un rebelde. Punto número 1, admite que eres un rebelde. La rebelión es desafío, desobediencia contra una autoridad legítimamente establecida. ¿Y adivina qué? Esa autoridad legítimamente establecida es el Dios de toda la creación. Esa autoridad Él la expresa a través de su palabra. Y cuando Él es la autoridad, eso nos convierte en rebeldes. Números 14:9 dice: no se rebelen contra el Señor. ¿Alguien ha cumplido ese mandato? ¿Alguien? El Salmo 107:11 advierte a la gente que no se rebele, cito, contra las palabras de Dios. ¿Algún hermano? Todos han mirado un pasaje y han dicho: no voy a hacer eso, voy a hacer lo que yo quiero hacer. Eso se llama rebelión. Daniel 9:5 caracteriza la rebelión como apartarse de los mandamientos y reglas de Dios. Piensa en eso. Aquí está el mandato de Dios, aquí está la regla de Dios, y tú dices debidamente anotado y te alejas. ¿Alguna vez has hecho eso? Lamentaciones 1:18 dice que es justo que Dios castigue a las personas que, cito, se han rebelado contra el Señor. Es correcto que Él lo haga. Mira, deberíamos tener el compromiso de Josué 22:29 en nuestros labios y en nuestro corazón en todo momento, donde dice: lejos esté de nosotros rebelarnos contra el Señor, lejos esté de mí rebelarme jamás. Y sin embargo, nos hemos rebelado miles y miles y miles y miles de veces. Y ante la rebelión, a los rebeldes, Dios promete castigo, e incluso dice en Isaías 66:24 que los rebeldes vivirán para siempre en un fuego que no se apaga. Eso es justicia. Pero no nos gusta pensar en nosotros mismos como rebeldes. Nos gusta pensar que somos amables. Nos gusta pensar que somos buenos. Nos gusta pensar que somos generosos, desinteresados, dignos de confianza, compasivos, incluso geniales. Así es como nos gusta vernos. Nos duele la autoestima admitir que somos rebeldes. Es decir, dilo para ti mismo, en tu cabeza: soy un rebelde contra el Dios del universo, lo que me convierte en su enemigo. No esas otras personas en la televisión, no esas otras personas en las redes sociales. Yo soy su enemigo por mi rebelión. ¿Fácil de decir? Probablemente no. ¿Por qué? Porque somos buenas personas, no somos rebeldes. No, rebelde es lo que somos en relación con Dios. Somos rebeldes contra Él, contra su autoridad, contra su palabra, donde Él con gracia nos dice: esto es lo mejor para ti. Estas reglas, estos mandamientos, estas ideas, esto es lo mejor para ti. Y nosotros decimos: lo que sea, yo voy a hacer lo que yo quiera hacer. Por eso, a lo largo de los años, yo he caracterizado el pecado como darle el dedo medio a Dios. Aunque he recibido correos electrónicos y tarjetas de contacto que dicen: eso es tan ofensivo, nunca deberías decir eso. Eso es exactamente lo que es el pecado. Es mirar al Dios del universo, levantar la mano y mostrarle el dedo medio diciéndole: tú no eres mi jefe, yo hago lo que quiero aquí. Eso es rebelión. El pecado es desafío contra su autoridad. Y cuando lo desafiamos en cualquier asunto, sin importar cuál sea, somos rebeldes, enemigos suyos. Así que pregunta: ¿eres capaz de admitir eso?
¿Eres capaz de asumirlo? ¿Eres capaz de verte a ti mismo no bajo la mejor luz posible, sino bajo la luz más verdadera posible? Que es verte a ti mismo a la luz de quién es Dios. Él es santo, tú no eres santo. Él es bueno, tú eres pecador. Él está en lo correcto, tú estás equivocado. Él es puro, tú eres impuro. Él es amoroso, tú eres egoísta. ¿Puedes admitir esto sobre ti mismo? Que cuando Dios dice, ve a la derecha, tú vas a la izquierda. Y cuando Dios dice, haz esto, tú dices, no, yo voy a hacer aquello. El problema que te mantiene fuera del cielo es la rebelión, es el pecado. Y todos han pecado. Todos se han quedado cortos del estándar de Dios para el cielo. Decir que no eres un rebelde, no reconocer esto, decir que no tienes pecado, es engañarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque todos se han apartado del camino de Dios para seguir nuestros propios caminos. No hay ni una sola persona viva que sea justa delante de Dios. No hay nadie en la tierra que no peque. Pero amigo, por favor, admite esta verdad sobre ti mismo. Reconócelo. Eres un rebelde. Yo también lo soy. Y cuando lo hagas, cuando reconozcamos esto, todo este asunto cristiano empezará a tener mucho más sentido. Mira de nuevo el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ahora sabemos por qué lo hizo. Fue por su rebelión. Así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús le dice a Nicodemo que este evento histórico en Números 21 es una ilustración de la solución de Dios al problema de toda rebelión. Y esa solución es Él, el Hijo del Hombre siendo levantado. ¿A qué se refiere eso? ¿Cuándo fue levantado Jesús? Bueno, Juan 12:32 nos da una pista cuando Jesús dice, cito, y yo cuando sea levantado de la tierra atraeré a todos a mí mismo. Y luego Juan, el autor, explica lo que dice Jesús añadiendo esto en el versículo 33. Jesús dijo esto para indicar de qué muerte iba a morir. Así que Jesús le está diciendo a Nicodemo, oye, capítulo 3, versículo 9, sé que no entiendes esto. Sé que estás haciendo la pregunta, ¿cómo puede ser todo esto? Bueno, Nicodemo, aquí está la respuesta. Debo ser crucificado. Esa es la única manera en que las personas recibirán el nuevo nacimiento. Es la única forma en que las personas nacerán de nuevo para poder entrar al cielo. Observa el texto, versículo 14. Debo ser levantado. Esto no es opcional. Jesús debe ser levantado en la cruz. Era necesario, era esencial, no hay otra manera. El plan predeterminado de Dios exige la cruz. El carácter de Dios exige la cruz. La bondad y la justicia de Dios exigen el castigo por el pecado que ocurrió en la cruz. La misericordia de Dios exigía que hubiera un sustituto para los rebeldes, que tomara el castigo en lugar de ellos. Y eso sucedió en la cruz. El amor de Dios exigía que Jesús fuera ese sustituto por los pecadores en la cruz. Las profecías de Dios en el Antiguo Testamento exigían la cruz. Sus promesas en el Antiguo Testamento exigían la cruz. Los tipos e ilustraciones como los sacrificios en el Antiguo Testamento exigen la cruz. La gravedad del pecado humano exigía la cruz. La pena por el pecado, que es la muerte, exigía la muerte en la cruz como pago por el pecado. La cruz es esencial, es necesaria. Sin ella no hay solución para nuestra rebelión. Así que después de admitir que todos somos rebeldes contra Dios, pasemos al punto número 2. Consideremos la misericordia de Dios. Consideremos la misericordia de Dios. Cuando Dios y los rebeldes se encuentran, su respuesta será justicia o será misericordia. La misericordia es que Dios muestre a los rebeldes una bondad que no merecen a la luz de su rebelión. Permítanme decirlo de nuevo. La misericordia es que Dios muestre a los rebeldes una bondad que no merecen debido a su rebelión. La misericordia es retener el castigo por los crímenes cometidos, basándose simplemente en su carácter bondadoso, compasivo y misericordioso. Y la misericordia va un paso más allá de eso. La misericordia es Jesús siendo levantado en la cruz y diciendo, yo tomaré tu castigo por todos tus pecados, en lugar de que tú recibas ese castigo en el infierno.
Por eso Santiago 5:11 dice, el Señor es misericordioso. Daniel 9:9 une la rebelión y la misericordia cuando Dios es adorado con estas palabras. Del Señor nuestro Dios son la misericordia y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él. Lo que más necesitan los rebeldes es misericordia. En Efesios 2:4 dice, Dios es rico en misericordia para con los que se rebelan contra Él. ¿Qué significa eso? Esto significa que por mucho que te hayas rebelado contra Dios, mi brazo no se extenderá lo suficiente. La misericordia de Dios se extiende aún más. ¿Viste la misericordia de Dios en Números 21? Piénsalo. La rebelión de los israelitas trajo el castigo de Dios, igual que la nuestra. Su castigo fue la muerte física, mientras que el nuestro es la muerte eterna. Dios provee la vía de escape de la muerte física, es decir, la serpiente en el asta. Y Dios, en su misericordia, provee la vía de escape de la muerte eterna, que es su Hijo en la cruz. La serpiente es levantada en el asta, Jesús es levantado en la cruz. La serpiente era un símbolo de la ira de Dios por su rebelión. La cruz es símbolo de muchas cosas y una de ellas es la ira de Dios por nuestra rebelión. Y tanto la serpiente en el asta como Jesús en la cruz son la solución misericordiosa de Dios para la rebelión humana. Un momento específico de rebelión en un momento concreto de la historia, hace 3,500 años. La otra es la solución misericordiosa para toda rebelión, para todo tiempo. Piénsalo. ¿Tenía Dios que ser misericordioso? ¿Tenía Dios que dar a las personas una forma de escapar del castigo que merecen por su rebelión contra Él? La respuesta es no. No tenía por qué hacerlo. Pudo haberlo hecho como hacemos nosotros con los criminales todo el tiempo. Pudo haber dicho, no voy a darte una forma de escapar. Es justo que seas castigado. El castigo es lo que mereces por tus crímenes. Es lo que mereces por tu rebelión contra mí. Pudo haberles dado justicia a todos ellos. Puede darnos justicia a todos nosotros y no estaría haciendo nada malo. Pero en cambio, Él muestra misericordia a los rebeldes. Piénsalo, los israelitas admitieron su rebelión. Recuerda, ellos fueron a Moisés y ¿qué dijeron? Hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. ¿Qué hicieron? En ese momento admitieron, somos rebeldes. Lo reconocieron. Incluso nombraron su rebelión específicamente. ¿Y qué hace Dios en respuesta a su pecado? ¿Qué hace Dios en respuesta a su arrepentimiento? ¿Qué hace Él cuando ellos reconocen su rebelión? Les muestra misericordia. ¿Recuerdas a Jonás? 40 días, Nínive va a ser destruida. Y el pueblo de Nínive escuchó la palabra de Dios, creyeron que era verdad, se arrepintieron, reconocieron su rebelión. ¿Y qué hizo Dios? ¿Destruyó Nínive de todos modos? No, les mostró misericordia. La misericordia es siempre la forma en que Dios responde a las personas que reconocen su rebelión. Así que si consideras que Dios promete misericordia a los rebeldes, Él muestra misericordia a los rebeldes que admiten que son rebeldes, a los rebeldes que ya no ponen excusas, ni justificaciones, ni explicaciones. A todos los que reconocen su rebelión, Dios muestra misericordia. Él fue misericordioso con Adán y Eva cuando pecaron. El texto dice, el día que coman del fruto, morirán. Y vivieron como 900 años más. Fue misericordioso con Pedro cuando negó a Jesús 3 veces. Después de 3 años caminando con Jesús todos los días, él finge que ni siquiera lo conoce. Dios le muestra misericordia. Fue misericordioso cuando salvó a un hombre llamado Saulo, que era un terrorista contra los cristianos, arrestándolos, asesinándolos. Y lo salva, y le cambia el nombre a Pablo, y lo envía por todo el mundo a contarle a la gente acerca de Jesús, la solución misericordiosa para su pecado. Sí, Dios da justicia a los rebeldes. Pero escucha, no tienes que recibir justicia. Puedes recibir misericordia. Pero preguntas, ¿cómo?
¿Cómo puedo recibir misericordia? Bueno, no solo nuestra rebelión y la misericordia de Dios están en Números 21, sino que también está ahí cómo tú, cómo yo, cómo cualquiera puede recibir misericordia. Mira de nuevo el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Sabemos por qué hizo eso, por su rebelión. Así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora sabemos por qué Él hizo eso, por nuestra rebelión. Para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Tu problema es que eres un rebelde. Dios es misericordioso con los rebeldes. Él es misericordioso porque provee la solución al castigo que mereces por tu rebelión. Él la provee, tú no. Y lo que Él provee es a Jesús. O como lo expresé en el punto número 3, mira a Jesús y vive. Mira a Jesús y vive. Mira a Jesús, es decir, cree en Él, confía en que Él puede salvarte del castigo que mereces por tu rebelión. ¿Y sabes qué? Él realmente lo hará, Él te salvará. Cuando crees en Él, Él te rescatará del castigo que mereces por tu rebelión y te dará vida eterna. Ahora, cuando escuchamos vida eterna, no es solo una vida que no termina, es mucho más que eso. Esta frase, vida eterna, es la vida de la era venidera. Es vida en el reino, es la vida de Dios. Es vida divina, sobrenatural, espiritual. Es la vida de Dios dándote vida. Es la vida de Dios como tu propia vida. Esa vida nunca podrá ser destruida. Porque es la vida de Dios y puede ser tuya para siempre. Juan 3:16, esta vida no perecerá. Y no es algo que vas a tener algún día, como si estuvieras esperando tener vida eterna. No. Mira el texto, versículo 15. Esta vida eterna es algo que puedes tener en tiempo presente, ahora mismo. Escucha atentamente cómo habla Jesús acerca de la vida eterna en Juan 6:40. Él dice, cito, esta es decir, la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y crea de verdad en Él, tenga vida eterna, sin fin y para siempre. Mirar a la serpiente significaba no morir. Significaba la restauración de la vida física. Mirar a Jesús significa no morir espiritualmente, porque mirar a Jesús significa vida eterna. Espera, pues podrías estar diciendo. Eso es demasiado fácil. Tienes razón. Es fácil, pero que sea fácil no significa que sea barato o falso. La misericordia es gratuita, pero no es barata. Le costó la vida a Jesús y a ti te costará aquello que te impide mirar a Él en este momento. Para los israelitas mordidos por las serpientes venenosas, ¿acaso era difícil ser sanados? ¿Qué era lo único que tenían que hacer? Mirar. Números 21:8, cito, cualquiera que haya sido mordido, cuando mire a la serpiente, vivirá. Simplemente miraban a la serpiente, creyendo en lo que Dios había dicho que sucedería al mirar, y eran sanados al instante. La muerte se evitaba. Para ti, amigo, la muerte puede evitarse. La muerte eterna puede evitarse. Mira a Jesús y vive. Espera, podrías estar diciendo, eso es absurdo. Solo creer en un criminal que murió en una cruz hace 2000 años y de alguna manera todo ese asunto de la muerte significa que puedo tener vida eterna. Eso es ridículo. No, es brillante. Piénsalo. Imagina al israelita, mordido por la serpiente venenosa, el fuego recorriendo sus venas, la agonía, la sensación de impotencia al ver cómo tu vida se escapa y no puedes hacer nada al respecto. Tu visión se nubla, tus ojos se cierran, estás a punto de dormir el sueño de la muerte, solo para escuchar que hay una solución. Mira a la serpiente y vivirás como tantas otras personas. Mira a la serpiente y vivirás. Y tú dices, eso es simplemente ridículo y mueres. ¿Habría alguien en ese momento que haría eso? ¿O dirían, voy a confiar en lo que escucho, voy a mirar, todas estas otras personas están siendo sanadas, yo también lo seré? Rechazar a Jesús porque piensas que es ridículo es ponerte a ti mismo como juez de Dios. Y eso es simplemente rebelarse aún más contra Él.
Por favor, no dudes de la palabra de Dios como lo hicieron los israelitas. No perezcas en tu rebelión cuando el remedio se te está ofreciendo en este mismo momento. Mira a Jesús y vive para siempre. Espera, podrías estar diciendo, claro, soy un rebelde, pero no soy tan malo como muchas personas que conozco y que se llaman cristianas. No necesito esto. Oh, sí lo necesitas. Eso es como decir, sé que tengo cáncer, pero no lo tengo tan grave como otras personas, así que voy a estar bien. No, no estarás bien. El problema no es cuán rebelde eres tú o cuán rebelde es una persona. El problema es si eres rebelde. Puede que seas un gran ciudadano respetuoso de la ley. La pregunta es, ¿has rebelado contra Dios aunque sea una vez? Romanos 6:23 de nuevo, la paga del pecado, incluso de un solo pecado, es muerte. Por eso todos mueren, porque todos pecan. Pero el regalo gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús para todos los que creen. Puedes ser sanado de tu rebeldía. Todos tus pecados pueden ser perdonados. Mira a Jesús y vive para siempre. Espera, podrías estar diciendo. Puedo dejar de rebelarme por mi cuenta. Puedo ser una mejor versión de mí mismo. No necesito a Jesús para eso. Yo puedo hacerlo. Estaré bien. Verás, el problema no es convertirse en una mejor persona después de que la serpiente te muerde, ¿verdad? El veneno está ahí, está en ti. Y la mordedura venenosa del pecado ha depositado su veneno en ti. Vas a morir, te conviertas o no en una mejor persona. Eso es como decirle al médico que te dice, vas a morir mañana. Y con tu respiración débil, con tu voz débil dices, voy a hacer ejercicio ahora, voy a comer mejor, voy a superar esto. No vas a superar esto. Pero hay uno que sí lo superó. Hay uno que sí venció el pecado. Hay uno que sí venció la muerte. Hay uno que sí venció el infierno y su nombre es Jesús. Él puede sanarte, Él puede liberarte. Mira a Él y vivirás para siempre. Espera, podrías estar diciendo. Yo tengo mi propio camino al cielo. No necesito esta solución. Yo puedo hacerlo a mi manera. No puedes. ¿Te imaginas a la gente? Idiotas allá, míralos mirando a una serpiente estúpida. No, yo tengo mi propia medicina aquí, cura otras cosas. Seguro que esto también lo curará. Estaré bien, yo voy a estar bien. Tomaré esto en su lugar. No, vas a morir. ¿Dijo el texto que había muchas maneras de ser sanado de las mordeduras de serpiente? Ahora, el texto sí usó la palabra muchos. ¿Pero para qué se usó? ¿Cuántas personas murieron? Muchas. Y solo había un camino. Mirar a otra cosa. Cualquier cosa que no fuera la serpiente significaba muerte segura. Mira, Dios determina la solución a nuestra rebelión, no nosotros. Sugerir que tenemos una solución diferente a la de Dios es aún más rebelión. La única solución de Dios es mirar a Jesús y vivirás para siempre. Espera, podrías estar diciendo. Me gusta mi serpiente. Sé que me mordió, pero ahora somos amigos. Ya lo perdoné. No quiero dejar la serpiente y ser sanado. Ahora sé que es ridículo pensar que un israelita hubiera dicho eso, pero la gente dice eso sobre Jesús todos los días. Sé que quieres que crea en ti, Jesús, pero no quiero dejar mi pecado. Me gusta, me hace feliz, me hace sentir que tengo el control, me hace sentir amado, me ayuda a encajar con personas que me agradan mucho más que tú, Jesús. Estoy bien con mi pecado y estoy bien sin ti. Lo siento. No, amigo, te arrepentirás cuando descubras que la rebelión promete el mundo y no entrega nada. Te arrepentirás cuando te des cuenta de que el pecado al que te niegas a renunciar solo te destruye, mientras que Jesús solo y siempre quiere lo mejor para ti en todo momento. Quiero decir, ¿quién cambiaría incluso 8 décadas de los placeres del pecado por sufrir un tormento consciente, agonizante y eterno? ¿Quién haría ese intercambio? Respuesta: millones de personas, muchas de las cuales pueden estar escuchando mi voz en este momento. Las serpientes ardientes no son nada comparadas con el infierno ardiente y eterno. El pecado que suena como libertad en realidad es esclavitud y es una locura. Así que asume la rebelión.
Asúmela y luego mira a Jesús y vivirás para siempre. Espera, podrías estar diciendo. En vez de mirar a la serpiente, voy a matar a las serpientes. Sí, voy a conseguir que otras personas me ayuden y vamos a ir todos a matar las serpientes. Eso será algo bueno. Eso también va a ayudar a mucha gente si simplemente empezamos a matar las serpientes. Bueno, quiero decir, tienes razón. Sería bueno matar a las serpientes y ayudaría a otras personas a matar a las serpientes. Pero matar serpientes no soluciona que ya te mordieron y vas a morir. Mira, todas tus buenas obras están bien. Estoy seguro de que tus buenas obras ayudarán a mucha gente. Pero tus buenas obras no pueden salvarte de la pena que mereces por tu rebelión. Y tampoco pueden salvarlos a ellos. La mejor, la más grande, la ayuda más amorosa que puedes darle a alguien es lo que estoy tratando de darte ahora. Mira a Jesús. Él es el único que realmente puede ayudarte con tu rebelión. Él te perdonará. Él te dará vida eterna. Solo mira. Solo mira. Todo lo que los israelitas tenían que hacer para ser salvos era mirar. No tenían que hacer algo bueno. No tenían que ayudar a otra persona a mirar. No tenían que hacer su propia serpiente. No tenían que pasar por algún ritual o ceremonia. No tenían que hacer nada. Solo mira. Por eso esta es una ilustración perfecta y brillante para que Jesús la use. No hay nada que tú debas hacer. Jesús vivió una vida sin pecado. Jesús murió como pago por el pecado. Él recibió el castigo de Dios por tu rebelión. Él resucitó de entre los muertos para mostrar que Dios está complacido con su obra en la cruz para salvar a los pecadores. Jesús lo hizo todo. Tú solo mira. Solo mira. No se necesita esfuerzo para mirar. No se necesita inteligencia para mirar. No se necesita dinero, fama ni poder para mirar. Nada de eso siquiera te puede ayudar a mirar. De hecho, muy a menudo todo eso es lo que impide que la gente mire. Pero escucha, ni siquiera necesitas ojos para mirar. Solo mira a Cristo. Cree en Él. Eso es todo. Y vivirás para siempre. Su muerte en la cruz es suficiente para rescatar incluso al peor de los pecadores, lo que significa que es suficiente para salvarte a ti. Tú dices, ¿de verdad su muerte es suficiente para mí? Sí, lo es. Tú dices, ¿de verdad Él está dispuesto a salvarme incluso a mí? No sabes lo que he hecho. Si supieras lo que hice, no querrías tener nada que ver conmigo. Y si eso es cierto sobre ti y eres un pecador, pastor, entonces, ¿qué dice eso acerca de Jesús? Mira de nuevo el versículo 15. ¿De verdad está dispuesto a salvarte incluso a ti? Sí, lo está. Versículo 15. ¿Cuál es esa palabra? Cualquiera, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Cualquiera significa tú. Puedes ser perdonado por toda tu rebelión. Puedes ser liberado de la esclavitud al pecado. Todo tu pecado puede ser lavado. Todo tu pecado puede ser reemplazado para siempre por la justicia divina y perfecta de Jesús. Puedes ser adoptado en la familia de Dios y ya no ser su enemigo. Puedes llegar a ser un hijo que recibe la herencia que solo Jesús merece y un hijo que será amado como si fueras el mismo Jesús. ¿No quieres eso? En el fondo, ¿no sabes que lo necesitas? La muerte de Jesús en la cruz es un regalo de la infinita misericordia de Dios ofrecido a ti. Así que mira a Jesús. Recuerda con fe y esperanza y vivirás para siempre eternamente sin fin, por los siglos de los siglos. Oremos. Jesús, en este momento, ahora mismo, el predicador se siente impotente. Porque nosotros todos vemos la verdad justo aquí. Y aún así, quiero saltar dentro del corazón de cada persona y hacer que todos respondan. Y no puedo. No puedo.
Así que en este momento he hecho mi parte y simplemente lo dejo en tus manos. Y te pido, para aquellos de nosotros que escuchamos este mensaje y pensamos, estas son buenas recordatorias de cosas que ya sé, que estas verdades produzcan adoración y gratitud por todo lo que hiciste para salvarnos de nuestros pecados. Y que estas verdades nos impulsen a vivir para ti. Las buenas obras nunca ganan la salvación. Matar todas esas serpientes no salvaría a una sola persona del veneno que estaba en sus venas. Pero nuestras buenas obras son el resultado de la salvación. Así que estas verdades nos motiven a vivir para ti. Para aquellos que están dentro del alcance de mi voz. Que escuchan esto y hasta tienen dificultades con el primer punto, que tú les muestres cuán maravilloso eres y que les muestres cuán maravilloso es el don de la misericordia. Para que ya sea en la vida o en la muerte podamos cantar. Está bien con mi alma por ti, Jesús. En tu nombre oro. Amén.